pateando su cara para que sepan que se siente, que se enoje el presidente, que corra la sangre por su frente. Pateando su cara para que sepan. ¡Cagüines callejeros! Gritando la paz neoliberal. ¿Por qué no dejaremos que el ciudadanismo neoliberal nos pacifique? Estamos en un nuevo capítulo de Cagüines Callejeros, agrietando la paz neoliberal. Como hemos dicho en programas anteriores, la invitación es a cagüinear libremente, tranquilamente, aprovechando que el reloj capitalista ha sido subvertido por la revuelta e ir problematizando, conversando acerca de cómo hemos estado viviendo no solamente el momento de la crisis neoliberal, sino que también lo que ha sido nuestra experiencia de haber sido domesticadas, de haber sido formadas bajo una sociedad neoliberal. El capítulo de hoy lo hemos titulado Genealogías de la opresión, y la idea es poder cagüinear un poco en torno a cómo nosotras nos reconocemos como herederas de una larga tradición de mujeres, de hombres, de otredades, que han sido producto de la colonización, subalternizadas, explotadas, dominadas, y cómo esta revuelta ha hecho que esas experiencias empiecen a hacerse visibles y podamos también cuestionarlas y tensionarlas. Así que yo creo que es importante al inicio del programa volver a recordar que este espacio nació de cagüines que se realizaron durante el mes de octubre y noviembre en tiempos de revuelta, acá en el norte semiárido, en las plazas de Coquimbo, y que eran una forma de ocupar la calle, de disputarle la calle a la ciudad neoliberal, instalando temas de conversación, instalando temas de debate, y que nos planteamos desde un inicio como un cagüín anticapitalista, con una fuerte crítica a los sistemas de dominación patriarcal y que se proyecta, ojalá, en una lucha de carácter anticolonial. Hacemos una lectura de clase, nos posicionamos desde las clases oprimidas y desde ahí es que queremos instalar la conversación. Pues entonces, como para tirar la primera pregunta, es como conversar un poquito qué entendemos por opresión, ¿ya? Y cómo nosotras hemos visto en nuestras experiencias biográficas, familiares, los sistemas de dominación, de explotación, de subalternización, vinculándonos un poco con un territorio que de por sí ha sido instalado desde una inferioridad, un territorio que está atravesado por la escasez hídrica, un territorio que para los imaginarios e incluso ecologistas es un territorio desprovisto de fertilidad, y eso ya nos pone también en una cierta situación como de una otredad no deseable. Entonces a lo mejor Lorena podría partir hoy día el cagüín. Sí, bueno, yo siguiendo la línea que tú mencionas sobre cómo leer este encadenamiento de opresiones o el lugar del oprimido, y que hoy en la revuelta que vive la sociedad chilena neoliberal emergen también ese lugar de la opresión, ese lugar del oprimido, la oprimida, el oprimido. Entonces yo creo que hay que hacer como, y lo ha permitido también esta revuelta, es como hacer la lectura de la memoria larga, de que el lugar del oprimido se construye con la invasión colonial, que hay una historia larga del colonialismo, más allá del hecho colonial que fue la invasión, el hecho de la continuidad de esa relación, donde encuentran territorios nuestros territorios del sudamericanos, que hoy podemos llamar sudamericanos, o de Vía Yala, un lugar donde habían sujetos o no reconocidos, entonces devaluados y de alguna manera deshumanizados. Entonces había salvajes, había bárbaros que había que domesticar y había territorios que había que explotar. Entonces creo que esa herencia colonial se ha continuado. Entonces hay procesos de neocolonización en estos territorios y en las comunidades que se construyen, donde finalmente siempre hay un lugar de un otro u otra que está siendo permanentemente explotado o permanentemente usurpado incluso de sus medios de vida. Entonces creo que el lugar de la dominación o del dominado, yo creo que ese es un lugar que no ha sido tampoco, creo yo, permanentemente reflexionado
en nuestros espacios de los espacios compartidos, lo digo así como. Y que por ejemplo en estos momentos de revuelta nos queda mucho más claro que hubieron muchas estrategias con las cuales el sistema pacificó la rebeldía de esos oprimidos, de esas oprimidas, de esos oprimides, buscándoles inserciones súper ajustadas dentro del modelo neoliberal. Entonces creo que lo que se decía, o sea, comparado con otros países de América Latina, nuestra pobreza, nuestra precariedad no ha sido visible. ¿Ya? Yo creo que para nosotros, en el sentido de reconocer eso, fue muy importante cuando los primeros días de la revuelta, desde los bloques más críticos, se comenzó a criticar a la gente que estaba haciendo la fila en los supermercados, ¿ya? Porque uno decía, bueno, esta gente, ¿por qué no va a comprar a la feria? ¿Por qué la gente está llorando? ¿Por qué le quemaron el supermercado? ¿Por qué la gente está pidiendo más consumo del supermercado? Quedándonos solamente con la imagen de las filas y las filas y las filas. Y conversando con la gente, lo que uno se daba cuenta es que no podía ir a comprar a la feria, no podía ir a comprar al negocio de la esquina porque no tenía plata, porque estaba generando su subsistencia y llevaba décadas generando su subsistencia a partir de la tarjeta de crédito. Entonces, si no hacía la fila para el supermercado, no iba a tener cómo comer. Entonces, como que los sistemas de opresión en nuestra sociedad fueron invisibilizados, fueron maquillados, ¿sí? Fueron como cubiertos, ¿ya? Por una caparazón de formas de consumo que de cierta forma te generaban esta dinámica de explotación y de precariedad encubierta. Y eso también se trasladaba, por ejemplo, a todo lo que le significaba para la gente saber que su subsistencia dependía de una tarjeta que finalmente nunca era posible terminar de pagar. Entonces estaba viviendo con la tarjeta que formó parte de la propia subjetividad. Y en esa continuidad, incluso en lecturas de trayectoria histórica, tú la puedes ver porque fue el lugar del sujeto que se construye en esa estructura de dominación. En un momento era la indianidad, que tenía que vivir bajo un trato de mita, pero luego están las salitreras, donde el obrero también precarizado, ese pobre que es heredado de esa indianidad, tenía que vivir de la ficha, y de alguna manera esa otra herencia en otro tiempo, en otras condiciones históricas, continúa siendo ese abajo, ese campesino empobrecido, ese sujeto urbano empobrecido que vive de la tarjeta de crédito. Entonces, pero que puede tener el mismo vestido, las mismas zapatillas que la actriz de la tele que le hace la propaganda Falabella o París, pero que la está pagando en 30.000 cuotas y no puede ir a comprarse un vestido a una tienda de otro tipo porque no tiene el efectivo para hacerlo. Entonces como que se generó esa como paradoja o esa contradicción de vernos bien pero estar muy mal. Entonces creo que, y ahora, ¿por qué pasa eso? Y ahí yo creo que va el tema de las genealogías de la opresión, porque nosotros, si bien históricamente esto ya se daba, fue con el neoliberalismo donde nosotros fuimos como escindidos de nuestros territorios. Como que fuimos separados de las condiciones materiales que permitían la reproducción de la vida. Si antes podíamos haber subsistido comiendo productos del mar en el borde costero, si antes podíamos haber subsistido con la pequeña agricultura campesina, hoy en día no lo podemos hacer porque esos espacios ya no son nuestros. Y es en ese sentido donde comienzan a visibilizarse historias de desposesión, ¿ya? Y ahí yo quería a lo mejor preguntarle a la Lau de la experiencia familiar, porque claro, acá estamos hablando de que nosotras somos parte de una historia larga de mujeres que han vivido, que hemos padecido esa desposesión. Claro, yo creo que las opresiones en el fondo también se localizan en un territorio. Por ejemplo, yo y mi familia y las generaciones de mujeres que hemos estado ahí, hemos habitado el territorio costero de la Caleta San Pedro, que es un territorio donde normalmente se hace la extracción de macha, que es un marisco, un molusco, que crece bajo el fondo marino y se saca a través como de un tipo de baile, siempre digo como bailando twist, y se sale hacia la superficie y las macharas los van recolectando. En el caso de las mujeres, no son solo oprimidas las mujeres macheras, las mujeres algueras, las mujeres que trabajan en este borde costero por el hecho de ser mujer. No se radica solo en una desigualdad de género, sino que es una desigualdad mucho mayor, es una desigualdad de ser mujer, de ser machera y de ser pobre también. Porque no podemos separar, y creo que lo hemos conversado varias veces, el género de la clase. Es algo que va como muy, muy de la mano. Entonces,
¿qué pasa cuando empiezan a imperar como todas estas lógicas capitalistas, como decía acá la Eli? Las mujeres ya no pueden subsistir de su trabajo, ya no pueden ser algueras, ya no pueden ser macheras, sino que se les relega a un papel doméstico, y no solo doméstico de sus propias casas, sino que es un papel doméstico de casas de burgueses, de casas de ricos. La mujer deja de trabajar en el mar, deja de trabajar en el borde costero, se desprende de toda también esa como visión que puede tener también con el agua, para trabajarle a un rico y para cuidarle a los hijos de este como terreno que vendría siendo Serena Golf, y deja todo de lado. Entonces esa vendría siendo también una opresión. Lo que siempre me ha causado como una extrañeza es que cuando se habla de opresión, en especial a la opresión de las mujeres, siempre se ve desde una mirada o desde una lógica muy imperialista, sino que los estudios de género siempre que encontramos son de países imperialistas, donde nos dan como cátedra de cómo va a ser la liberación de la mujer, de cómo vamos a poder liberar como todas estas opresiones bajo sus cánones. Y no, la opresión se tiene que entender desde un territorio, desde el contexto que tiene una mujer en ser alguera, desde el contexto que tiene una mujer, por ejemplo, de ser estudiante y de habitar el borde costero. Son múltiples opresiones las que están atravesando a esas personas hacia ese territorio. Lo otro que también me había preguntado el último tiempo era la opresión que tenía, por ejemplo, los saberes que van siendo transmitidos de generación en generación, por ejemplo, en el caso de las plantas medicinales, de cierta medicina que va fuera de una lógica biomédica y patologizadora, y también se ve en una opresión, porque también se invisibiliza. No es lo mismo que vaya yo a hacer una curación a una persona que esté con una úlcera y ella me diga, me estoy curando con matico, tengo un agua de matico. ¿Qué va a ser esta lógica biomédica y patologizadora? No. El matico no sirve. Entonces invisibilizamos también el conocimiento que pasó de generación en generación y que tiene que ser verídico y que es también un conocimiento totalmente apto. No deberíamos por qué como invisibilizarlo. Me acordé de dos cosas con las que quise, a ver si las logro recordar. La última es que eso que tú estás contando, hay un autor que se llama Boaventura de Sousa Santo, que habla del concepto de epistemicidio, ¿ya? Y dice de que todas las violencias se fundan en una violencia más fuerte, que es la violencia cognitiva. Y el epistemicidio es cuando tú generas el exterminio de ciertos saberes. Cuando los pueblos son destruidos es porque han perdido el potencial para poder reproducir sus saberes, y por lo tanto se transforman en pueblos ignorantes de ciertas cosas, ¿ya? Y son sus propios saberes. Entonces eso es como súper fuerte, porque lo que hace la colonización es que borra, no solamente saquea los territorios en términos de materialidad, sino que nos ha despojado de los saberes con los cuales nos vinculábamos con esos territorios. Y obviamente que eso es un soporte de sistemas de opresión, porque quedamos posicionadas desde la ignorancia, desde el no saber, desde el no conocer, y eso ya te inferioriza. Entonces creo que es como una cosa súper fuerte. Y lo otro es que la experiencia de las mujeres algueras, no solo en esta región, sino que en el borde costero de Chile, que es enorme, tiene mucho que ver con la precarización del sistema neoliberal que instaló, porque el proceso de regionalización del borde costero, porque la generación de las áreas de manejo, porque las leyes de pesca que han sucedido desde el gobierno de Frey en adelante, lo que hicieron fue reconocer a un sujeto trabajador del mar, que es el sujeto hombre. Claro. Entonces invisibilizaron que las mujeres siempre han sido pescadoras, que siempre han tenido labores en el mar, que siempre han sido recolectoras, pero solamente lo reconoció con derechos para trabajar el borde costero a los hombres. Claro. Y eso generó una desigualdad que en los territorios del borde costero no era previo a la instalación de esas leyes, de esos sistemas normativos. Claro, si yo me remonto a años atrás, incluso no hace mucho tiempo, la mujer que era machera era mucho mejor machera que el hombre, porque tenía una mayor flexibilidad, tenía un mayor dominio con el mar. Entonces la mujer siempre iba al mar y recolectaba la macha. El hombre era el que cargaba el chinguillo, quizá por una fuerza física que también puede ser cuestionable, pero era la mujer la que tenía la técnica de sacar la macha.
Yo me acuerdo que yo hice twist cuando chica en la playa Xanga. Y en Macha habían en todos lados, era en todo el borde costero, era del Faro a La Caleta, del Faro a Coquimbo, todo eso estaba cubierto de machas. Ahora la contradicción que genera el neoliberalismo es que el modelo te despojó de eso, pero luego te ofrece liberarte y emanciparte generando nichos de integración al mercado. Claro. Y aparecen todos los feminismos neoliberales, aparece el neoliberalismo reciclando feminismo, aparece hace poquitos meses atrás el APEC Mujeres, que lo que propone es potenciar a Chile como un modelo a seguir, generando una mayor integración de la mujer en todos los espacios de mercado, en todos los espacios de economía, desconociendo que las mujeres siempre han estado presentes en la economía. Entonces ahora la incorporación al mundo laboral aparece como un regalo y como un premio del neoliberalismo, cuando fue el mismo neoliberalismo que te lo despojó. Claro, y nos despojó de la posibilidad también de vivir de esos productos del mar. Esa es otra presión que nos vimos, o sea, la tenemos en el cuerpo, ya no podemos vivir de la macha, ya no podemos vivir del pescado, ya no podemos vivir de los locos, ahora todo está en veda, ahora ya no existe casi al producto mariscos, moluscos que podamos consumir libremente, todo se va. O yo creo que también eso, y de ahí vamos a ver, nos quedamos hablando pega con los es que me acordé de cuando yo era chica y hacíamos eso del twist, porque me acordé que una de las formas de instalación también de colonialismo y también de capitalismo y en este momento neoliberal es cuando el modelo se internaliza de tal manera en tu subjetividad que te moldea el gusto. Entonces a los niños ahora ya no les gusta comer esas cosas, a los niños no les gusta el cochayuyo, a los niños no les gusta el luche, porque hemos sido colonizados también en el paladar con lo que se vuelve deseable, y lo que se vuelve deseable son los productos de las transnacionales. Son las azucaritas de Kelo, es el chocolate Costa, son las galletas del Macay, que finalmente son todas las empresas transnacionales que ingresaron a estos territorios productos de lo que fue el modelo de apertura de mercado en la década del 80. Claro. Entonces al final nosotros, cuando entendemos el neoliberalismo, no solamente tenemos que entender cómo nos oprime en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema del mundo del trabajo, sino que también cómo se nos ha encarnado en la dieta neoliberal que es la que finalmente estamos asumiendo. Y que cuando tú veías una olla común ahora, teniendo todo el borde costero, nadie está haciendo cosas asociadas al luche, al cochayuyo, sino que estamos haciendo los fideos Luchetti, que también vienen asociados a Tío Luxi y a todo el daño que ha hecho en este territorio y en otros territorios de América Latina. Y se ha perdido el conocimiento también de cómo preparar esos alimentos, porque el luche es una alga que se recolecta, que se tiene que secar, que se tienen que formar pancitos y que hay que saber cómo armar esos pancitos, saber cuándo está listo para comer, cómo se cocina. La mayoría ya no tiene el conocimiento de cómo preparar un luche. Desde la recolección en el borde costero hasta la olla, ya es un saber cómo... Sí, ese hay instalado hay instalado como un tema que creo que sí hay que como plantearse en este momento, y es el hecho de que al construir finalmente como la opresión lo que hace es despojar de toda capacidad que tenga esa sujeta o ese sujete de autonomía, de poder producir o poder tener las herramientas o la materialidad o incluso el conocimiento, los saberes que le permitan reproducir la vida. Entonces efectivamente nosotros hemos sido como despojados de esa capacidad de poder construir nuestro espacio, nuestro territorio y de poder reproducir la vida bajo nuestras condiciones. Entonces, por ejemplo, claro, hay vida de valle, pero hay una vida de valle que hoy gira en torno al monocultivo. Entonces, podemos tener en Vicuña un reservorio de semillas o de patrimonios pensando que efectivamente las semillas ya se acabaron, que las semillas ya no se pueden heredar porque ahora tenemos las semillas transgénicas, las semillas híbridas y además tenemos un valle que ya no es diverso como hace unas décadas atrás, sino que ahora depende de alguna manera de bolsas de especulación financiera. De especulación financiera finalmente, y de una economía que tiene que ver con que él está afuera, o sea, no es nuestras dinámicas diarias de reproducción de comida para nosotros, sino que es para afuera. Yo creo que eso se siente mucho, yo creo que fue muy importante lo que hiciste, que nos vinculaste con otro tema, que era cómo estas genealogías de la opresión no están en abstracto, sino que están vinculadas a un territorio. Claro. Que para nosotros es pensar esta cuenca del Elqui desde la cordillera hasta el mar como una unidad territorial que fue fragmentada por el mapa de la geografía estatal.
estamos con Verbelis en ya una de las últimas cápsulas que nos quedan. Hoy quiero dedicarle un tiempo especial al fortalecimiento del cuerpo. Estamos en una situación en la que después de ya casi más de 30 días de estar en las calles, de estar luchando por nuestra dignidad, por la vida, por la defensa de nuestros territorios, es que nuestros cuerpos también se sienten debilitados, también se sienten ya abrumados, y surge la necesidad entonces de preguntarnos cómo podemos fortalecernos. Bueno, lo primero y lo más básico es que necesitamos todos cambiar radicalmente nuestros hábitos de alimentación. Tener una dieta en base a verduras, en base a frutas, en base a fibras, alimentos provenientes de las semillas, los frutos secos, son una primera medida que nos lleva a tomar conciencia de lo que estamos comiendo, a no consumir alimentos refinados, procesados, que los podemos encontrar ahí abigarrados en los supermercados, y a reemplazarlos entonces por alimentos sanos, alimentos que provienen de la naturaleza, como siempre ha estado en nuestra dieta. Para ayudar entonces a esos procesos de tonificación, es importante hablar de las raíces, los tubérculos, las papas, por ejemplo. Todo lo que crece bajo la tierra ayuda a tonificar mucho el cuerpo. El rabanito, los rabanitos en general, son tonificantes, son tubérculos tonificantes del sistema respiratorio. Como nos vemos afectos a la exposición de gases que terminan irritando altamente las mucosas del tracto respiratorio, es importante consumir entonces hierbas que ayudan, en este caso tubérculos que ayudan a la expectoración y a la protección de las membranas del sistema respiratorio. Por otra parte, tenemos los rizomas, como la cúrcuma o el jengibre, que también ayudan a tonificar el cuerpo, a tonificar los órganos internos, a tonificar tendones. Fortalecer nuestra estructura en general significa pensar en nuestros músculos, en nuestros huesos, en realizar actividad física. Una de las cosas que hemos adquirido durante el paso de los años de este sistema es que nuestras vidas se han vuelto cada vez más sedentarias, más quietas, más inmóviles, y eso en el fondo termina rigidizando nuestra estructura, termina provocando una serie de enfermedades o dolencias típicas quizás de las edades avanzadas, pero que en el fondo vienen solo a crear un imaginario. Nuestros cuerpos son fuertes, nuestros cuerpos son capaces de mantenerse en un buen estado de salud hasta mucho tiempo. Todo depende de la medida en cómo lo cuidamos, cómo lo fortalecemos, cómo también le damos espacio al cuerpo para poder relajarse, para poder estar en sí mismo, en poder utilizar todas las herramientas que el cuerpo tiene naturalmente para recuperarse, para regenerarse, para expulsar toxinas y para fortalecerse. Espero haber contribuido en algo a todo este proceso que sigue, que continúa y que no se va a detener hasta que no terminemos finalmente por liberar a estos territorios del capital que la está devastando. Vamos a retomar recordando que estamos en un capítulo dedicado a caguinear sobre las genealogías de la opresión. Y una cosa que emergió de la conversa es que nuestras opresiones no solamente tienen que ver con lo que podemos llamar las identidades, sino que también tienen que ver con los territorios. ¿Ya? Salió el tema de que la forma en cómo el neoliberalismo nos ha ido despojando en esta historia corta se encadena también a otras historias de despojo que tienen que ver con una memoria más larga, que es la memoria del saqueo colonial. Y cómo todas esas dinámicas de explotación, de dominación, ya de saqueo, lo que han hecho es precarizar nuestras posibilidades de reproducción de la vida. Entonces, volviendo a esto de los territorios, creo que nos quedó como claro, porque además igual tenemos todos recuerdos de momentos de la vida, de haber estado en el borde costero y haber sido alimentadas por la fertilidad de esas mares.
Pero también tenemos otros territorios acá, entonces habíamos justo empezado a hablar sobre el Valle del Huasco y Sí. cómo es vivir ahí, vivir desde una diferencia, que es otra diferencia también. Claro, es que en un punto hablaste sobre la territorialización que se había dado a través del neoliberalismo y cómo, por ejemplo, se estaban generando una diferenciación en lo que era por lo menos en el Alto y Huasco, que es la parte costera. Y como muchas veces esa sectorización termina como separando a la comunidad, pues termina como diferenciándola desde lo que puede, o sea, se genera en el Alto, de lo que se genera en el área de la costa. En otro punto también, por ejemplo, cuando se toma lo de las luchas sociales en lo que es el valle, también tienden a tener esa misma forma de accionar que, por ejemplo, en el caso de Freirina, claro, se dio toda una revuelta social en ese espacio, pero a través de la movilización en inicio desde la área más costera. Y cuando se dan las movilizaciones a través de lo que es Barrick, a través de lo que es el Alto, el área más cercana a los Andes con Barrick, termina siendo algo como dirigido hacia la comunidad de Huasco, o sea, de Alto del Carmen, hacia arriba al Tránsito, San Félix, etc. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo a través de toda esta territorialización o sectorización de las movilizaciones ha generado como muchas diferencias en lo que son las luchas sociales allá en el Valle. Y que, por ejemplo, nos dan el espacio para de repente ver como ese factor común que acoge, que al final es todo el movimiento, o sea, es todo el sistema neoliberal detrás. Que en cierto punto, por ejemplo, cuando hablabais de cómo se ha perdido esa cercanía con el mar, sobre todo con la industria, o sea, con el mariscar, etcétera. Con la fuente alimenticia. Claro, que es sí, marina, el marina. acercarse a eso, que en realidad ya actualmente no se puede, pues. No se puede allá en el valle porque, o sea, bueno, allá en el Huasco más costero, por el hecho de que ya no existe. A través de la termoeléctrica que ha subido la temperatura de las aguas, ha eliminado de cierta manera toda la posibilidad de traer algo de alimento hacia lo que es la comunidad, pues. Entonces, lo que termina haciendo es que los pescadores o buzos de Huasco terminan viniendo acá a la cuarta región. A buscar pega. Sí, vienen para acá, entonces eso a mí me genera impacto en tanto como que terminan teniendo que, de cierta manera, una migración Alejarse interna, de lo que forzada. siempre ha sido propio de cada persona y de cada familia, porque yo creo que en el borde costero está muy como instalado lo que son las familias costeras, si Sí, se pues. repiten apellidos. Yo creo que en Huasco, además que somos familia, no, pero se repiten mucho los apellidos y todo, entonces igual esos conocimientos se van pasando de generación en generación y como dice acá Alejo, se corta eso, Claro. se corta la capacidad que tengo yo como pobladora del borde costero de haberme querido dedicar a la extracción de macha o de haberme querido dedicar a ser una mujer alguera. Claro. Quizás no simplemente eso, pero se me cortó. ¿Y quién me lo cortó? Es esta lógica neoliberal, es el empresariado, porque no solamente es que se sectorice las áreas de manejo y que cada gremio pueda sacar y la cuota, sino que también es el impacto ambiental que tienen las aguas, que tienen los mares, el aumento de la temperatura, las condiciones que generan. Las termoeléctricas Las que están en el termoeléctricas, borde claro. costero, las hecho de que desaladoras. Cuando pues, hablamos hacen, del de hecho, borde... Ay, perdón. Síganos. Es que de hecho ahora en Caldera se está instalando una desaladora y esta desaladora para que se supone a través de del Estado va a generar para su construcción el gasto o sea, un aumento del 15% en el cobro de agua de toda la región. Eso genera, o sea, y eso es personalmente para la construcción de la desaladora, que si tú lo miras y al final eso genera una contraproducencia, porque la gente de Caldera tampoco después va a poder subsistir a lo que va a ser el efecto medioambiental o en el ecosistema que va a generar la desaladora en ese espacio.
Al final igual es una destrucción del territorio que va a implicar una migración y al final el siempre desplazado es como llega la invasión colonial y de alguna manera las comunidades indígenas que habitaban los valles se tienen que arrancar y se tienen que ir a las tierras de secano. Donde siempre han vivido, Y ahora, ¿por qué tienen que hacerlo? y ahora en tiempos de capitalismo y de un neoliberalismo también, de relaciones capitalistas súper aceleradas, ese desplazamiento también se va hacia esos sectores, porque en realidad en un borde costero donde no puedes vivir, donde está contaminado, donde no puedes comer, entonces tienes que migrar. ¿Y dónde se migra? Se migra a los sectores urbanos, que son de alguna manera esas ciertas ciudades que se construyen en una lógica de archipiélago, que se desconectan de los territorios. Entonces tú en esos lugares urbanos, ¿cuáles son tus medios para vivir? ¿Cuáles son tus medios para sobrevivir en esa ciudad también que es excluyente con esos que llegan? Entonces también ahí yo creo que se nos de alguna manera se viene a la revuelta también la construcción de ese lumpen como un sujeto histórico también. Sí, yo creo que en eso, antes que me olvide algunas ideas, una idea es que en el primer capítulo hablábamos que estábamos entendiendo el neoliberalismo no solamente como un modelo económico, ¿ya? Sino que estábamos entendiéndolo como un ordenamiento del territorio. Se instaló en Chile en la década del 80 una territorialidad neoliberal, y esa territorialidad neoliberal es la que sostiene a la sociedad neoliberal, es la base material de la sociedad neoliberal. Y esa territorialidad, una de las cosas que ha sido más fuerte en su configuración fue el proceso de regionalización del año 1974, donde se genera un mapa de lo que es el territorio chileno que fragmentó unidades territoriales. Huasco quedó en otra región, siendo desligado de las dinámicas de los valles transversales y generando ahí un proceso administrativo que los separó, que los cercenó. Y eso ha tenido efectos en las comunidades, eso ha tenido efectos en las familias. Cuando nosotros estamos pensando también cómo se instala la territorialidad neoliberal, hay que pensar que nuestros territorios naturalmente están configurados en función de la cuenca de Cordillera Mar. Y el mapa estatal, la geografía estatal, lo fragmenta de norte a sur y corta las cuencas, segmenta las cuencas. Entonces a nosotros nos cuesta ver que el efecto político de eso fue también generar, a lo mejor muy bien pensado, estrategias de contención del rechazo. Porque cuando tú tienes separada a una cuenca y la tienes fragmentada, impides que se pueda movilizar en conjunto. Que pueda generar solidaridad. Tú tienes la gente en Huasco Alto, tienes la gente en Freirina, tienes la gente en el borde costero de Huasco y la tienes completamente desarticulada. Es como lo que nos costó hace mucho, no sé, serán 5 o 6 años atrás, empezar a problematizar, a instalar la idea que nosotras, ¿dónde vivimos? Vivimos en el semiárido y vivimos en la cuenca del Elqui. Y que la cuenca del Elqui es mucho más que el valle del Elqui, y que la cuenca del Elqui llega al mar. Entonces, yo creo que uno de los pilares de los sistemas de opresión que hoy en día nosotras padecemos tiene que ver con haber sido desconectada de las lógicas ecológicas naturales del territorio. Claro. Porque eso también fragmentó las luchas. Y además nos quitó toda la autonomía que el sistema ecológico nos entregaba al poder transitar por los nichos que te daban alimento vegetal, que te daban alimento marino, que te daban diferentes diversidades de alimentación que hoy en día están completamente perdidas. ¿Ya? Y reformulo el tiro. Yo creía que estaban perdidas, pero con esta revuelta parece que no, porque la revuelta igual ha generado las condiciones para repensar el territorio y las opresiones también. Y también pensar que en condiciones de poder recuperar esos espacios de autonomía o de recuperación, de poder reproducir la vida en esos territorios, es como que hay que sacar las semillas de los museos y de los bancos, porque en realidad las necesitamos para la olla. Las necesitamos para la reproducción de la vida. Claro. Entonces creo que esa es una enseñanza también del proceso. Nosotros no creemos que las semillas sean patrimonio de nada. ¿Ya? Las semillas son semillas y las valoramos como el alimento que los pueblos necesitan. Claro. Pero no son un patrimonio equivalente ni a una estatua, ni a un relato, nada. Son vida, punto. Entonces también eso hace cuestionar lógicas patrimonializadoras y lógicas coloniales que van en la idea de los bancos de semillas, que son prácticamente, como decías tú, museos de semillas. Ahora lo que me pasa es que la conversación se nos fue al tema del territorio, pero lo que me pasa es que cuando uno prende la tele, ya
para ver cuál es la versión oficial de la revuelta, estos temas no están. Claro. Porque se está hablando de la Asamblea Constituyente, se está hablando de cuáles van a ser las cuotas de género, de cuáles van a ser las cuotas plurinacionales, pero nadie está hablando de cómo estamos viviendo el neoliberalismo en los territorios, porque esos son los temas que nosotros queremos debatir. Y una de las cosas que se quieren destituir es cómo borramos el mapa de la geografía estatal para poder construir un mapa que nos permita la reproducción de la vida. Y esos no son ni palabras que se usen en el debate jurídico constituyente, ni temas que estén instalándose en este momento en la disputa política. Lo que pasa es que ¿Por no qué son- pasa eso? Que no son discusiones de las clases dominantes No. ni del poder constituido, son Desarrolla discusiones esa que, idea. sino que son discusiones que se dan en los espacios que siempre están en crisis, que son los espacios del oprimido, de la oprimida y de la familia oprimida y de la diversidad también, de construir esa vida de barrio, esa vida de pobla, esa vida de donde hoy yo creo que lo que ha surgido también del espacio público es poder, por ejemplo, cuestionar, creo que no se está cuestionando desde obviamente los medios hegemónicos ni esas clases dominantes, pero es la construcción de ese sujeto lumpen, por ejemplo, que era ese sujeto lumpen que está totalmente invisibilizado, negado de alguna manera, también que carga ciertos estigmas en el cuerpo, que carga ciertos estigmas también en la vida, que lo hacen estar fuera de la sociedad o estar excluido de la sociedad que se reconoce en el Estado de Derecho del Estado-Nación chileno, que no se reconoce como ciudadano, que no lo reconoce bajo su concepto de ciudadanía, pero también que lo deja fuera incluso de las posibilidades de reconocerse como parte de la sociedad y está incluso fuera de la posibilidad de constituirse como sujeto de consumo. Porque ese lumpen no tiene, entonces tiene que, si no puede comprarlo, tiene que robarlo. Claro. Entonces se va generando de alguna manera un sujeto lumpen, que es un sujeto como una fiera que el Estado moderno, el Estado-nación tiene que domesticar. Entonces hoy, supuestamente bajo la construcción de ese poder hegemónico, de esa clase dominante, está fuera de control. Entonces está construyendo todo un imaginario de lo lumpen que invisibiliza todas las opresiones y toda la estructura de dominación y de explotación que ha construido esos espacios del excluido, del oprimido, del que no tiene palabras, sino que tiene garabatos, del que, como tú, por ejemplo, a ese sujeto lumpen que hoy está siendo construido como el enemigo del Estado, el enemigo de la gente, Claro. el enemigo del ciudadano decente, ¿cómo? Eso creo que es como algo que tenemos que, de alguna manera, del espacio como crítico que se constituye, el también problematizar eso, porque hoy ese sujeto lumpen viene heredando todas las violencias más fuertes, más potentes, más graves de la estructura de dominación de la sociedad neoliberal chilena, Claro. y que han generado todo mecanismo y dispositivo de violencias que están instituidas, como el Sename, por ejemplo. Que es toda una Entonces, red. claro, Una red completa. que es una red completa de alguna manera de reproducción de la desigualdad, de la violencia y de la injusticia, y que finalmente hoy, en estos tiempos de revuelta, al parecer todo ese saber acumulado de poder sobrevivir en la ciudad sin los medios de ser vivas, de la viveza, de poder vivir, de poder habitar y sobrevivir esa ciudad que es súper violenta y de alguna manera excluyente, hoy están ahí en la calle, porque están también. O sea, yo no digo que hay que invisibilizarlos, pero sí digo que hay que de alguna manera politizar esos espacios del lumpen, porque el lumpen es un sujeto político de esas opresiones. Entonces, el que de alguna manera se romantice en algunos espacios sobre que está en primera línea, por ejemplo, y ponerlo nuevamente en el espacio de la carne de cañón, y que sea esa la sangre derramada y que sea eso los muertos, que sean eso finalmente lo que se quiere desechar de la sociedad. Como que una Ellos- sociedad... Ellos pueden morir mientras nosotros estábamos marchando pacíficamente. Claro, Y después en el exacto. momento que ellos saquen, te vamos a criticar. Nos vamos a dar vuelta la chaqueta y te vamos a apedrear. en realidad. Exacto. Comentábamos el otro día que esta imagen del lumpen romantizada por las mismas redes sociales tiene como un sello muy cristiano, que tiene como el mensaje de que el lumpen que está en primera línea, protegiendo a la ciudadana, al ciudadano, Claro, decente. ya, lo que está haciendo es sacrificándose, y es una forma de, como se dice en términos cristianos, de resarcir sus culpas.
es como un tema como de reivindicar los pecados, es como un tema de yo hice esto, hice lo otro y ahora defiendo, entonces la gente lo está leyendo así. Y por no eso lo lo está reconoce. romantizando. No lo Es una reconoce como imagen sujeto muy, político, es una imagen si- muy si lo mesiánica. está viendo así. Es una imagen de yo estoy haciendo esto y al hacer esto estoy exculpando, como se dice, mis pecados. Entonces al final su muerte es una muerte sacrificial, pero es la muerte de, como decía la Lorena, es la muerte del sujeto, de la sujeta desechable, Claro. de la sujeta que podemos tirar a la primera línea, ¿ya? Porque en realidad lo que hay que salvar es el orden social. Claro. Entonces al final igual es súper peligrosa la imagen de la romantización del primera línea. Sí, recuerdo que ayer en la marcha de Serena, bueno, ya en lo último, estaban al fondo los pacos hacia abajo de la avenida Dieguita y, no sé, habían como 2 cúmulos de personas en una de las esquinas, al lado del IPE Chile. Y en un momento bajan 4 encapuchados caminando, Ya. simplemente caminando. Y esas personas que en ningún momento estaban gritando nada empezaron, amigos, lumpen, gracias por tu lucha. Empezaron a gritarle como que ellos fueran a enfrentar directamente. Y fue casi como cuando Jesús pasa y todos le están haciendo con el ramo. Después de eso gritaron Viva Chile. Pero Nada podía ser peor. sí, pero eso me generó, o sea, me causó mucha impresión porque fue solamente 4 chicos que estaban caminando hacia abajo con una capucha y toda la gente empezó a gritarle a ovacionarlo concretamente. Avivar su sacrificio, Claro. avivar Sí. su quema en la hoguera. Sí. Eso igual a nosotros nos tiene súper preocupados y lo hemos conversado en el sentido de romantizar la figura, lo transforma en un objeto de mercado consumible y por lo tanto Desechable. también en un objeto de mercado desechable. Y Claro. eso es súper peligroso. Yo quería tirar otro tema, quedan como poquitos minutos ya para empezar a cerrar, pero era que cuando estamos hablando de las genealogías de la opresión y lo ponemos en el contexto de la revuelta, también eso da pie a hablar de cómo esas opresiones se liberan. Y a nosotros nos ha llamado mucho la atención cómo en esta revuelta ha tenido un rol protagónico todos los imaginarios de rebeldía mapuche que se han ido instalando en la revuelta. En algunos momentos uno logra ver más banderas mapuches o símbolos mapuches que símbolos patriotas. Y eso igual habla de un desplazamiento del referente simbólico hacia rebeldías no ciudadanizadas, sino que hacia rebeldías que tienen una historia de lucha anticolonial mucho más larga. Pateando su cara pa' que sepan, Weas más importantes, amiga, yo siento que hay weas más importantes, como te dije, la educación, la wea de los hospitales, toda esa wea, ¿cachai? Las pensiones de los adultos, el sueldo de la gente, ya sea desde la que barre calle hasta la persona que es obrera, porque de ahí para arriba los weones que son puta weón que trabajan para esta weá del registro civil o la fiscalía, weón, todos esos weones ganan buena platita, weón. Yo, amiga, con 350.000 pesos vivo al 3 y al 4. ¿Cachai? Me doy mi gustito igual de comprarme mis bicis y mis cositas, weón. Claro. Pero cuesta, ¿cachai? Ni siquiera tengo yo una capital con la que me gustaría a mí emprender o salir de este país de mierda que yo, en lo personal, desde que nací, a mí nunca me ha gustado Chile. En Santiago está lleno de campamentos, amiga, está lleno de campamentos. Imagínate, yo, sin mentirte, a principio de año estuve viviendo en la calle, ¿cachai? Por un tema personal, que se me había acabado la plata y me habían echado la pega. Bueno, estuve una semana nomás en la calle. Pero... Allá en Santiago. Sí, pues, pero acuático porque no soy el único. Ahí, a lo más habrán 600, 700 familias, no solamente personas, familias, bueno, hay gente con familia en la calle, bueno, y no les tienden la mano. ¿Cachai? Es fome esa hueá, amiga, de verdad que es muy latero ver esa hueá, porque los buenos al fin y al cabo se llenan los bolsillos ellos, las instituciones, los pacos, la fiscalía, bueno, los milicos, bueno, la PDI, bueno. Son todas esas instituciones más corruptas que la concha de tu madre, bro. No hay nadie que sea santo. Yo creo que no solamente en este país pasa, sino que en todos los países pasa que el poder
hace que la gente se vuelva más idiota, más deseosa de tener más cosas, que el poder a ti te da autoridad y weá. Los buenos se creen como esa, ¿me entendido, no? El Piñera no piensa como un presidente que está a favor del pueblo, él piensa como un empresario. Piñera hoy en día, el weón que es dueño de casi todo Chile, la LAN y todas las empresas culiadas grandes de Chile. ¿Me entendido, no? Él administra el país como un empresario, a él no le interesa que se muera la gente, el 1% de la gente pobre. A él le interesa que la economía tire para arriba y que los pymes y que las tiendas no se cierren, que todos los días venga platita. El móvil e iguales negocian nuestra muerte con los empresarios y los presidentes. El móvil e iguales negocian nuestra muerte con los empresarios y el presidente. Pateando su cara pa' que sepan, que se siente, que se enoje el presidente que corra. Bueno, yo creo que como todos los cagüines hemos estado décadas en silencio, así que tenemos como una necesidad de devorar la palabra. Pero como para ir cerrando, yo creo que una de las ideas importantes que quedó es que nosotras reconocemos que el neoliberalismo es la instalación de un régimen de opresión, pero que se encadena a regímenes de opresión más antiguos, de memoria larga, de memorias coloniales, y que la opresión no solamente tiene que ver con cómo se han domesticado nuestras subjetividades, sino principalmente de cómo hemos sido despojadas de los territorios, cómo nosotras hemos corporizado el despojo del territorio. Creo que eso es como una idea importante, y también que hay nuevos imaginarios que emergen como fuentes de sentido alternativa, como lo que es la presencia de toda la simbología que da cuenta de la lucha, de la resistencia en Wallmapu, y que hoy en día comenzó también a ser instalado como un símbolo de esta revuelta. Sí, claro. Con respecto a las resistencias. Sí, igual respecto a eso mismo, creo que es importante destacar o dejar en claro que respecto a la sectorización que hablaba anteriormente, no quiere decir que en el Valle del Huasco no se articule a nivel transversal la organización, pero sí existe, como usualmente dentro de un imaginario más generalizado, una condición de desconexión con el territorio entre el alto y el bajo, pero no quiere decir que la lucha social allá esté organizada, que es algo que también es necesario recalcar, ya que para no dar nuevamente invisibilizar ese potencial. Claro, invisibilizar ese potencial político que se gesta a lo largo de todo el valle. Yo creo que esa es también una de las cosas de por qué se va a los imaginarios del pueblo mapuche, porque ha sido un pueblo, o digámoslo de alguna manera, las comunidades que han estado heredando de alguna manera un espacio de resistencia permanente. Entonces, una continuidad histórica de resistencia, y yo creo que el pueblo oprimido chileno no había tenido la experiencia que tiene el pueblo mapuche de estar, por ejemplo, reprimido por la militarización del territorio, de ser siempre de alguna manera estar en posición del enemigo del Estado y de la sociedad neoliberal. Entonces ahora el pueblo chileno, de hecho que hemos visto estas imágenes del pueblo mapuche solidarizando con la represión hacia el pueblo chileno y de alguna manera reconociéndonos en esa continuidad histórica también del pueblo que ha estado siempre bajo la permanente violencia. Y bajo una constante represión. Ajá. Yo creo que eso también tiene que ver con que se ha dicho mucho, sobre todo en medios críticos, que estamos viviendo una salida de los militares a la calle y del terrorismo estatal que no se vivía hace más de 40 años, y yo creo que eso no es así, porque la represión militarizada en Chile salió ya en el gobierno de Bachelet, y fue cuando se militarizó Wallmapu. Y lo que nosotros, la ley antiterrorista y el plan Araucanía y todo eso. Entonces no es primera vez que en democracia la militarización ocupa las calles, la está ocupando hace décadas cotidianamente en la zona de Wallmapu. Entonces creo que también hay que reconocer eso para entender por qué ahora ese sentido de solidaridad de ese pueblo, que es otro pueblo, con nuestro pueblo oprimido, en el cual también hay muchos otros pueblos que están recién emergiendo y que de la revuelta seguro que se van a agarrar para instalarse en el espacio de lo público.
como son los procesos de reconocimiento que se dieron con la instalación de Millanca en la avenida Dieguita, rebautizada por el poder del pueblo. Para cerrar, yo creo que nuestro último mensaje es, en tiempo en que los juristas y el delirio constituyente está ocupando todo el espacio del debate político, la invitación es a volver a pensarnos del territorio, es volver a pensarnos como sujetos en condiciones de opresión que tienen que luchar por liberarse de las dinámicas de despojo neoliberal, y eso hay que hacerlo desde los territorios. ¿Ya? Reconocemos que el monopolio de los medios de prensa oficiales está en Santiago y que muchas veces se piensa que esta revuelta es una revuelta que surgió en Santiago y que va a terminar en Santiago. Y eso también hay que tener cuidado porque es desde nuestros territorios donde también estamos dando como esa guerra destituyente y que creo que desde acá se va a pensar a expandir hacia otras zonas también. Así que mientras siga floreciendo el Gualmapu, el semiárido seguirá germinando por acá. Creemos que la autonomía alimenticia y la descolonización de nuestros paladares son vitales para sabotear la dependencia hacia las industrias agroganaderas y sus sabores producidos en serie, dentro de mataderos donde los animales son torturados y asesinados en pos de la acumulación de capital y en plantaciones de monocultivos que devastan los territorios. El ir conversando sobre nuestras memorias culinarias territoriales, como la tradición alguera, es un punto de irrupción en este paisaje agroindustrial. Pateando su cara pa' que sepan, que se siente, que se enoje el presidente, que corra la sangre por su frente. Pateando su cara pa' que sepan, que se siente, que se enoje Enojando la paz neoliberal. que corra la sangre por su frente. Pateando su cara pa' que sepan, que se siente, que se enoje el presidente, que corra la sangre por su frente. Pateando